Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos ahora a nuestra carta, donde hacemos nuestra exposición, carta a los Efesios. Estamos en el primer capítulo. Centraremos nuestra atención en esta mañana en los versículos 5 y 6, pero voy a leer a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este texto, como decíamos ya anteriormente, es una especie de espiral donde nos va tratando un tema para volver a tratar otro tema, poder ampliar con diferentes aspectos. Y la idea quizás se pueda seguir repitiendo, pero en cada una de esas vueltas nos introduce en algo que para nuestra mente es extraordinario y es sorprendente. Entonces lo que tenemos en esta mañana, en estos versículos 5 y 6, es una de las doctrinas que más ha trastornado
a la gente en el mundo evangélico, que es el de la predestinación. Es un término bíblico y por tanto es un término o una idea que tenemos que aceptar. No podemos pensar o decir que no hay predestinación, puesto que la Escritura aquí nos trae el concepto de la predestinación, no solamente aquí, sino como hemos leído en Romanos o podemos leer en Primera de Corintios y también en otros lugares, ya no solamente con la idea de la palabra en sí particular, que viene del griego de predestinación, sino que entendemos que hay otros términos que están refiriéndose a la misma idea, como elección, escogidos, etc. No se entiende, por tanto, que algunos digan que no hay o que no creen en la predestinación, puesto que está aquí como podemos ver. El problema está en interpretarlo de manera diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar, que el tema, a veces, el término, lo tratamos, lo traducimos de manera distinta. Pero claro, tenemos que tener cuidado de no decir lo que la Biblia no dice y no significarle lo que la Biblia no le da de significado. Así que, aun cuando este término, como otros muchos, porque hay otros términos en las Escrituras, otras doctrinas que son delicadas, este en particular pues también lo podemos considerar como un término delicado. Pero, nos guste o no nos guste, lo entendamos más o lo entendamos menos, es lo que la palabra de Dios nos dice y la aceptamos. Yo particularmente me estremezco cuando voy al Antiguo Testamento, quizá incluso en los Salmos, y nos habla Dios de cómo manda a su pueblo matar, destruir, aniquilar a una población. Y digo, ¿cómo es posible esto? Y al final tengo que decir la voluntad de Dios, el Señor sabe, Él es justo y Él es misericordioso, yo lo único que puedo hacer es aceptarlo. Y en el caso de la predestinación, alguno de vosotros podrá encontrar alguna dificultad, no la escondemos, pero es lo que la palabra de Dios dice y por tanto lo único que nos resta es someternos a lo que la palabra de Dios nos está indicando. No voy a dar respuesta a este término teológico. No voy a profundizar en doctrina. Cuando lleguemos al versículo 11 podremos ampliar un poquito más o quizá incluso en otros momentos o circunstancias podamos profundizar más y ver las objeciones que surgen, las ideas diferentes de interpretación que pueda haber. El objetivo que tiene Pablo aquí no es analizar la predestinación. Como hemos dicho, todos estos versículos hasta el versículo 14 es una expresión de alabanza y adoración a la hora de instruir a la Iglesia o hacia donde se esté dirigiendo sus cartas en otros temas. Por tanto, cuando nosotros tenemos estos versículos, no es que Pablo va a explicar algo, sino que está diciendo gloria sea. Alabado sea el Señor por esto y por aquello otro que ha hecho y que eso significa para nosotros. Así que nos vamos a quedar con esa idea de la predestinación, como se presenta, como un uso para la glorificación, para que podamos darle gloria a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al término. Leemos una vez más, según dice el versículo 4, nos escogió. Ahora va a dar un giro al pasar al versículo 5 y habla de predestinación. Cuando tengáis oportunidad de estudiar estas cosas podréis ver que no hay una gran distinción entre lo que es haber sido escogidos o elegidos en la eternidad, como veíamos el domingo anterior, como ahora que esté diciendo de que habiéndonos predestinado. ¿Qué significa esto de predestinar o predeterminar? Claramente, directamente, sin ninguna vuelta de hoja, significa decidir y hacer que algo ocurra con antelación.
en un momento de la eternidad, y no sabemos todavía el cómo y el por qué, Dios ha hecho un plan y ha decidido llevar a cabo su plan. Y por tanto, Él ha destinado que ciertas cosas, ciertas personas o ciertas situaciones ocurran. Dios ha formado un propósito en la eternidad y lo va a llevar a cabo. No es tanto de que Él pueda adivinar o pueda ver en adelante las cosas que vayan a ocurrir, sino que Dios quiere hacer algo y lo hace. Y el término lo está expresando con rotunda claridad, es decir, y hacer algo con antelación, antes de que ocurran. Si no, por ejemplo, podéis leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que nos dice: Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. No es que sabe o adivina o motiva o empuja, no. Dios es el que hace. Y cuando miramos esto de diferentes maneras, siempre debemos de llegar a la misma conclusión. Dios no depende de nada, no depende de nadie, no depende de si ve o no ve, o sabe o no sabe, sino que Él es el Dios soberano y ha decidido hacer algo. Y nosotros no entendemos, y quizá en tus circunstancias te puedas sentir como una víctima o como un pelele, como algunos dicen, o una marioneta, pero no podemos desviarnos en un principio de lo que el término que Pablo está citando en Romanos o en Corintios o en Efesios acerca de la predestinación o elección, etc. No es tanto que Dios va a mover cosas para que ocurran conforme a su voluntad. Y no es que Dios vea cosas que van a ocurrir y que por tanto actúe. No. Si resulta que nosotros decimos o alguien pueda estar pensando que la predestinación es que Dios ve lo que va a ocurrir en el futuro y por tanto decide, no nos queda otra conclusión y decir por qué va a actuar Dios y de todas maneras va a ocurrir. Si Él ha visto que aquello va a ocurrir, ¿por qué va a obrar? Dejemos que ocurra. No, lo que nos está diciendo es de que antes de que ocurra nada, de una manera precisa, Él ya actúa para que se haga su voluntad. Si Él hubiera querido decir otra cosa parecida, habría utilizado otros términos que son diferentes. En Gálatas se nos habla, por ejemplo, del término prever o ver de antemano, o en otros lugares que podamos hablar de Dios conoce de antemano, su anticipado conocimiento. Si Dios hubiera querido decir algo diferente, o Pablo, quisiera decir algo diferente de lo que está diciendo aquí, habría utilizado otros términos que están y que existen en el griego y en su lenguaje y que el mismo Pablo utiliza en otros lugares. No nos tiene que sorprender todo esto acerca de la predestinación y de la elección de Dios a la hora de hacer las cosas, porque desde el mismo principio el Señor ha hecho que las cosas ocurran no por el movimiento natural o interés de las personas, sino por la decisión voluntaria, soberana, independiente de Dios. Cuando Él puede ver a su alrededor un mundo perverso y apartado, Él decide que vaya a llover y que vaya a llover después de 100 años. Así que anuncia a Noé lo que va a ocurrir, va a esperar que pasen 100 años para construir el arca y el Señor trae el diluvio. El Señor ha predestinado el diluvio. Como ha predestinado la caída de las naciones, o ha predestinado y decidido que su pueblo alcance la tierra prometida. No es que Él pueda ver o adivinar o
mover las circunstancias, sino simplemente Él va a mover todas las cosas para que ocurran según Él ha establecido. Y no solamente es que hagamos el recorrido por toda la Escritura para que podamos ver ese plan electivo de Dios en la eternidad, sino que ahora Él ya está predestinando qué cosas van a ocurrir y que nosotros, por tanto, estamos seguros de que así serán. Ya está decidido el día, la hora, el momento en que nuestro Señor Jesucristo volverá a este mundo. No lo sabemos cuándo, no podemos indagar en ningún lugar de las Escrituras, no va el Señor a tener que hacer nada para que las cosas ocurran, no, Él ya ha decidido que esas cosas van a ocurrir. Y cuando leéis en el libro de Apocalipsis, podréis ver que ya hay un lugar establecido para enviar al diablo y sus ángeles caídos y aquellos que vivan y mueran en incredulidad. No es que Él sepa que van a ocurrir, sino que Él ya ha establecido ese lugar, ese momento y esa forma. Y no solamente esto, sino que podemos ver cómo Dios predestina en oficios, en situaciones, en el pasado y que lo hace también ahora. No es circunstancias casuales, sino que son decisiones divinas. Este es el lenguaje de las Escrituras. No podemos entender que con respecto a nuestra salvación o la eternidad o la condenación de aquellos que no creéis, que el Señor no tenga ya establecido su plan de manera definitiva. Cierto es que a lo largo de nuestra vida hay accidentes, y que Dios no tiene por qué predestinar el abrigo que te has puesto esta mañana o la ropa o la comida que vas a tener después, pero sí nos dice que en ciertas cosas o situaciones el Señor predestina, es decir, planea y hace para que aquellas cosas ocurran en el momento y en la forma que Él ha decidido. Habiendo dicho esto, si Él ha decidido que todo esto sea así, no hay forma en que se pueda retorcer, ni que tenga que esperar voluntad alguna del diablo, de tu propia mano o de tus decisiones. Uno podría estar pensando, quizá el Señor está esperando que tú tomes una decisión para Él cumplir su plan. No podemos escapar del plan y de las decisiones de la obra del Señor. Él ha decidido el destino, porque eso se llama predestinación. Ante esta situación, este mensaje tan sorprendente que nos trae las Escrituras, déjame que te diga algo importante y crucial para que lo podamos entender. En esta hora, cada uno de los que estáis aquí, no solamente miréis vuestras obras y vuestras acciones, que ya son bastante penosas. ¿Quién de nosotros no ha roto la ley en más de una ocasión? Y sabemos que un gran esfuerzo que podamos hacer aún en este día, que es el día del Señor, mañana, aun cuando tengamos buenos propósitos, veremos que incumplimos la ley. Y constantemente se nos está diciendo, la ley nos señala con el dedo y nos dice culpables. Y seguramente en tus buenas intenciones tú podrás decir, en esta mañana voy a intentar ser mejor persona. Y te vas a dar de bruces mañana seguramente y te darás cuenta que has vuelto a fallar. Y pasarán los días y pasarán los años y volverás a ver que ha habido palabras ofensivas y que ha habido acciones inadecuadas, indignas, pecaminosas a la luz de las Escrituras. ¿Quién va a poder escapar de esto? Si de nosotros es continuamente hacer el mal. Pero esto no es todo. Yo quiero que en esta mañana mires tu propio corazón y puedas ver qué es lo que hay en tu corazón.
Te darás cuenta de que no eres la buena persona que otros te están mirando, que tu corazón es invisible a los ojos del mundo, pero cuando te miras a la luz de la palabra o en tu propia conciencia, te das cuenta de que eres pecador. No hay manera de escapar en la naturaleza o de la naturaleza de tu corazón. No es un alivio pensar toda la raza humana está apartada y tiene su corazón ennegrecido. No es un alivio saber que todos nosotros somos culpables y que la ley nos condena por toda la eternidad. Pero si vamos un poco más allá, podremos darnos cuenta de que nuestro corazón es tan oscuro y es tan negro, es tan pecador. Nuestra naturaleza está tan dañada que no solamente es que constantemente estamos ofendiendo a Dios, rompiendo su ley, su carácter, su persona, sino que es que no podemos hacer otra cosa. Que es que constantemente de esta fuente amarga que es tu corazón y el mío, estamos escupiendo esa amargura, ese pecado, esa ofensa. No es que únicamente puedas haber sido infiel en tus hechos, sino que en tu corazón ya albergabas ese adulterio y esa infidelidad. No es únicamente que hayas pronunciado palabras blasfemas, sino que aun cuando no hayan salido de tus labios ya estaban en tu propio corazón. No es que hayas hecho cosas indignas contra otras personas, sino que algo te ha frenado, pero que ya estaba en tu corazón de poder hacerla. Y qué terrible sería que pudiéramos mirar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, es que constantemente nuestro corazón lleno de pecado por nuestra naturaleza caída ha dicho no a Dios. Es tan grave el pecado tuyo como el pecado mío. Es tan grave, es tan serio y es tan terrible la situación que nunca podríamos haber dicho sí por nuestras propias decisiones a la voluntad y la misericordia de Dios. Somos tan incapaces, somos tan torpes, estábamos tan débiles, tan caídos, muertos espiritualmente, que aun cuando se nos presentara delante de nosotros la gran gloria y grandeza de Dios, seríamos incapaces de aceptarla. Si tenéis alguna duda, volver otra vez a pensar en los ángeles caídos. Ellos han disfrutado de toda la gloria y han visto toda la majestad. No había nubes, no había oscuridad, no eran mirar por un espejo. Ellos pudieron ver toda la grandeza de Dios y aún así cayeron. Y no son capaces de encontrar ningún tipo de arrepentimiento y saben que ya su destino está decidido. Nosotros no superamos a los ángeles en la bondad. Nuestro corazón está igual en la misma situación. Para que podamos entender la predestinación, en toda la esencia, como la Escritura lo quiere manifestar, tienes que empezar a pensar y analizar tu corazón. Tu corazón está tan apartado, está tan a la vuelta de Dios, está tan caído, que nunca habría sido capaz de tomar una decisión por Cristo. Pero seguimos un poco en estos dos versículos que tenemos con nosotros. ¿Cuál es el motivo de esta predestinación de la que nos habla? ¿Qué es lo que ha movido esta decisión inalterable de Dios? En este contexto, puesto que hay mucho más que pudiéramos decir y que tratar con respecto a ello. ¿Qué buscaba Dios? ¿Qué buscaba Dios cuando en la eternidad, antes de que el mundo fuera, Él decidió hacer las cosas y las ha llevado a cabo de una manera planificada, tan completa y definitiva? Bueno, nos lo dicen nuestros dos versículos. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
ser adoptados como hijos suyos. Veréis, Dios en ningún momento de la eternidad ha necesitado tener hijos. Él ha tenido a su propio Hijo en la eternidad, ese misterio de la Trinidad. Y podría haber hecho las cosas más hermosas como ha hecho este universo que nos sorprende y que no podemos llegar ni siquiera a medir en su distancia. Dios no necesita hombres y mujeres como tú y como yo. No los ha necesitado, no los va a necesitar. No tienen necesidad de nada. Pero lo misterioso que nos dice este versículo y otros pasajes de las Escrituras es que Dios ha querido tener hijos. Mirad, algunas veces nosotros podemos ver que las cosas las necesitamos y hacemos el esfuerzo porque no podemos vivir sin ese tipo de cosas. Hay cosas que no son necesarias y si no las tenemos es como un pulmón artificial cuando no podemos respirar. Es un nuevo corazón cuando el nuestro ya está corrompido. Necesitamos algo para vivir, pero Dios nunca ha necesitado nada de ti y de mí, ni de nada de la creación, por muy hermosa y grande que sea. Pero Dios ha querido adoptar y tener hijos. Y lo sorprendente es que quiera hijos como tú o como yo. ¿Cómo es posible esto? Veréis, él no está esperando de que tú digas en cierto momento, quiero ser hijo tuyo. No hay nada en esta vida que nos hubiera movido a decir, queremos ser hijos de Dios. No hay nada que lo tengamos, que podamos ofrecerle. No había ni voluntad, no había ni deseo siquiera. Las decisiones las ha tomado Él, no tú. Él toma la iniciativa en todo momento y en todas las circunstancias. Él no adopta a los que iban a querer ser hijos de Dios. Él hace que tú, ser caído con el corazón que tienes y que solamente tú sabes, y Dios sabe, tú sabes que nunca habrías querido ser hijo de Dios por tu propia naturaleza. Son tus placeres, es tu lujuria, son tus deseos, quizá algún tipo de religiosidad, pero nada más. Pero en el momento en que tú ahora, creyente, te ves como hijo de Dios, es porque Dios así lo ha querido. Y Él es el que ha tomado la iniciativa. No tienes mérito alguno, ni tienes fuerza, ni tienes voluntad. Desde el nacimiento, tú eres un esclavo de tu propia dejadez e indiferencia y frialdad. Eres esclavo del pecado. Y Pablo en Romanos 6 lo tiene que decir. Nosotros hemos nacido haciendo la voluntad del diablo. El señorío del pecado estaba sobre nosotros. Y cuando hay señorío del pecado, no podemos hacer nada. ¿Os imagináis la escena de un pobre desgraciado esclavo que ha venido de África y lo han subido en una tarima desnudo, lleno de cadenas y de heridas, y que pueda llegar y decir, cuando vienen los mercaderes a comprar los esclavos para el algodón, que diga, oye, yo elijo al amo, yo elijo a aquel con el que yo voy a trabajar? No hay opción, eres un pobre, desgraciado, esclavo de tus pecados, no puedes tomar decisiones alguna. Es simplemente que venga el Señor y que te tome de la mano. Es el que toma la decisión, es el que te va a transformar. Es el que ha decidido que seas hijo suyo. Pero piénsalo más de una vez. Bueno, Dios quiere tener un pueblo, quiere tener a sus hijos, adoptar a sus hijos. Y de pronto viene y mira tu corazón. Porque claro, nosotros ni siquiera hemos querido mirar nuestro propio corazón y ser conscientes de nuestro pecado. Algunos de vosotros, si no hubierais venido a este lugar, o no hubierais cogido la Biblia en la mano, o alguien nos hubiera presentado el Evangelio, siempre habíais pensado que vuestro corazón estaba bien. Pero cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta de que tu corazón no estaba bien. Y que estaba totalmente apartado y en ruinas delante de Dios.
No había nada que pudiera ser atractivo. Pero como nadie lo ve y nadie lo sabe, ahora el terrible mal que podríamos ver es que Dios sí puede ver tu corazón. Y puede entrar en tus entrañas y puede ver tus motivaciones. ¿Quién escapará? ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo! Y de pronto nos damos cuenta, te das cuenta de que hay pecado en tu corazón, no puedes hacer nada. Y Dios lo sabe, y Dios lo ve, y Dios te señala. Y aún así dice, pero quiero que seas mi hijo. Y tenemos que llegar y decir, pero qué grande es este misterio. Tenemos que darle gloria a Dios que hay predestinación. Tenemos que decir cuán grande eres tú, que yo, pobre miserable, que nunca quise y nunca pude acercarme a ti, aun sabiendo tú lo que había en mi corazón, has extendido las manos y me has hecho hijo tuyo. No es que Dios haya intentado que seas hijo, no es que te haya facilitado el camino, no es que te haya allanado la senda en la que tú puedes andar, no, es que Él ha ido a esa tarima de esclavitud y te ha tomado a ti y ha tomado la decisión inalterable de que a partir de ese mismo instante tú seas heredero y seas sus hijos. Un simple esclavo del pecado, incapaz de pronunciar una mera insignificante palabra, haya sido tomado por un Dios soberano en la eternidad para que ahora le pertenezcas por siempre. Dios ha querido, sin que tú lo merezcas, ofrecerte todas las ventajas de ser hijo de Dios. Pasar de criatura a su hijo, de enemigo a amigo, heredero del infierno a pasar heredero del cielo. Ha querido que como hijos suyos, no sabemos cómo es que Él le haya querido que tú seas hijo de Dios y que te diga ahora, como nos dice Romanos, voy a estar contigo a lo largo de tu vida, vas a perseverar, nadie te va a arruinar, caerás, pero te levantarás y abriré las puertas del cielo para ti y te transformaré de manera completa y te llenaré de la gloria y majestad de mi propia morada en los cielos. Una transformación completa y definitiva para siempre. ¿Os podéis imaginar? Volvamos otra vez al principio, cuando estamos diciendo que has sido predestinado para ser hijo de Dios, adoptado hijo de Dios, tienes que pensar que mirando tu corazón, espero que sea así por la obra del Espíritu, mirando tu corazón y pudiendo ver qué oscuro, qué amargo, qué agrio, qué lleno de pecado, lo único que podías merecer es el infierno. ¿Y quién escapará? ¿Quién podrá escapar? No podríamos sino librarnos por un puro milagro, porque no hay voluntad en nosotros. Nuestro destino desde el nacimiento era pagar nuestros pecados y delitos por toda la eternidad. Nuestro corazón nos señala al infierno. Y en cambio viene Dios y te dice, sí, pero tú serás mío por toda la eternidad. Esto solamente lo puede hacer un Dios que ha decidido mover todas las cosas para hacer su voluntad. Pero nos dice además, y volviendo a estos versículos, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es una de las grandes cosas que tiene la predestinación. El que el Señor haya movido las cosas desde la eternidad, las haya planificado de manera tan completa y las ha llevado a cabo como Él quiere llevarla a cabo, es simplemente para alabanza de su gloria, para ensalzarse así. ¿Tú crees que hay alguna cosa en la creación que merezca la gloria de Dios? ¿No es acaso que Él llena todas las cosas? Pensadlo por un momento. Cuando miramos, como nos dice en los Salmos, que toda la creación, desde el insecto más insignificante a la estrella más luminosa del firmamento, están ahí para rendir gloria a Dios. Todo ello, toda la creación, visible e invisible, es para ensalzarle a Él. Y si Él ha decidido que toda la creación hermosa, como nos dice el principio de Génesis, es para su gloria y su majestad, para que Él pueda glorificarse en medio de todas sus criaturas,
¿cuánto más no lo va a hacer en nuestra salvación? Si hubiera un hálito, un pequeño insignificante paso, una pequeña decisión en nuestras vidas que fuera propia nuestra, en nuestra naturaleza, ¿qué gloria tendría Dios en ello? Pero cuando nos vemos tan apartados, tan arruinados, tan indiferentes y que de pronto hemos sido transformados, no por lo que tú pudieras decir o hacer, sino por lo que Él decidió en la eternidad, no podemos decir otra cosa que gloria sea a su gracia y a su misericordia. Todo por gracia, todo para su gloria. Te miras ahora, creyente, y te miras a la luz de la palabra y te dices, ¿cómo una pobre criatura como yo podrá estar durante toda la eternidad en un cielo como aquel? Y tendremos que decir, por su gloria. ¿Cómo que yo, que si fuera cumpliendo cada uno de los sentimientos de nuestro corazón, sería de las personas más terribles y más horribles, ahora me pueda ver armando hermanos como estos? Y pueda apreciar la palabra como esta, y tenga significado mi vida, y haya cambiado mis propósitos. ¿Qué es lo que me ha ocurrido a mí? ¿Qué es lo que te ocurre a ti como creyente para actuar como actúa, sabiendo lo que hay en tu vida y en tu corazón, si no es por la pura gracia de Dios? Cada uno de nuestros pasos hubiera sido en una dirección totalmente contraria, y ahora nos damos cuenta de que nuestros pasos, nuestra santificación día tras día es ser semejantes a la santidad de nuestro Dios hasta que estemos en la eternidad. Y esto que era en hombres y personas como nosotros no es otra cosa que Dios ha planificado que esto sea así, la transformación sea tan completa. Cada uno de los hechos que ves en tu vida y los pasos que das hacia el cielo, y cuando estés en los cielos por toda la eternidad, tendrás que llegar y decir, gloria sea el día en que Dios puso sus ojos en mí para que yo fuera su heredero. Todo por gracia y todo para su gloria. Y podrás busca a partir de ahora cualquier mérito tuyo, cualquier significancia en tu vida que no haya sido la gracia y la misericordia de Dios para ser lo que eres y tener lo que tienes. Por tanto, la motivación que nos dice aquí nuestro texto, en este contexto de la carta, es que Dios ha querido que seas hijo adoptado suyo y que eso sea para su gloria, siempre para su gloria. Pero, ¿qué es lo que ha movido a Dios a esto? ¿Qué es lo que ha movido a Dios que nosotros seamos adoptados y que quiera gloria y alabanza de esta manera? Volvamos otra vez a nuestro texto. En amor habiéndonos predestinado, o habiéndonos predestinado en su amor, o como hemos leído en otros lugares acerca de ese amor suyo. En otras palabras, sabemos que la Escritura nos dice, y es el carácter de Dios, que Dios es amor. Dios es amor y no puede hacer otra cosa. Quiere amar. Y como quiere amar, y quiere amar de una manera especial, sublime y amplia, ha predestinado a hombres y mujeres para amarlos de manera especial. Veréis, el Señor ama la creación. Cuando observó en el primer día, segundo día, tercer día de la creación, y Él decía una y otra vez, esto es bueno. Esto es bueno. Y Dios se gozaba en lo que ha hecho, porque todo lo que hace Dios es bueno y justo. Pero como Dios es amor, Él ha querido amar más. Y como quiere amar más, no meramente como criatura que tú eras, entonces planifica en la eternidad a hombres y mujeres como tú y como yo, para amarlos como un padre ama a sus hijos. El amor de Dios puede llegar a ser tan profundo, puedes llegar a ser tan grande y tan amplio.
Fijaros bien que aun mirando nuestras vidas, nuestros hechos, nuestras palabras, los sentimientos, las motivaciones de nuestro corazón, haya querido amar. Nosotros amamos lo que nos agrada. Apreciamos y buscamos aquello que nos satisface, como una pobre Eva y un pobre Adán miran la fruta y la desean en su corazón porque les agrada a la vista y a los sentidos. Esa es nuestra naturaleza, mirar las cosas y desearlas según nuestro placer. Pero la grandeza de Dios, como es amor, no se conforma en amar a aquellos que merecen ser amados, sino que Él ha querido y así lo ha predestinado, porque no podría ser de otra manera, amar a aquellos que no lo merecían y amar a aquellos que no lo esperaban. Y que nosotros podíamos vernos en la ruina y poder decir, pero ¿qué hay en mí que pueda ser apreciado por Dios? Y aún así Dios dice, te he escogido para amarte. Cuán grande es esta motivación eterna que no podemos llegar a comprender. Puede llegar a ser tan profundo que estaremos limitados siempre a la comprensión hasta que no estemos en el reino de los cielos. No te ama únicamente como creación, sino que te ama como hijo, aún a pesar de todo. Y hacerlo por toda la eternidad. Es decir, que pasarán los años, pasarán los siglos, pasarán los milenios, y nosotros tendremos que mirar hacia atrás y recordar lo que fuimos y lo que hemos sido transformados. Y que podamos sentir día tras día, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, el amor de Dios para con nosotros. Este cielo glorioso que nos espera para poder sentir el amor de Dios por toda la eternidad, solamente se podría conseguir si Dios no hubiera destinado que esto fuera de esta manera. Pero nos dice más nuestro texto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, fijaros bien, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Bueno, cuando lleguéis a casa, leéis una vez más el versículo 4, según nos escogió. Versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7 nos dice, según las riquezas de su gracia. Versículo 9 nos dice, según su beneplácito. Versículo 11 nos vuelve a decir también, según el designio de su voluntad. Según. Toda la decisión de parte de Dios. Y en este versículo que tenemos delante de nosotros es que nosotros hemos llegado a ser hijos adoptados de Dios para la propia gloria suya, en amor, dice, o por causa de ese amor que está en la naturaleza de Dios, y para que no quede ninguna duda, por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, y esto es grandioso para quien podamos entenderlo, Dios se ha complacido y se complace en salvarte. No es simplemente que Él ha sentido el deber de tener que salvar a algunos como estos, hombres y mujeres, y como si hubiera sido una pena y una responsabilidad de tener que hacerlo. No. Lo que ha hecho es por puro afecto de su voluntad. Analicemos un momento esto. Mirar, Dios está obligado a hacer justicia. Él es juez. Y cuando te mira a ti, en tu naturaleza, y ve tu corazón, está obligado a ser justo. No puede dejar de hacerlo. Y por tanto Dios tiene que castigar tu mentira, tu codicia, tu envidia, etcétera. Está obligado porque es un Dios justo. Pero Dios no está obligado a hacer misericordia. No está obligado a mostrar gracia. Pero ha querido hacerlo.
Y por eso nos dice que nos ha amado y nos ha tomado y nos ha hecho herederos suyos o hijos adoptados suyos porque lo ha querido y porque le da placer. Le da placer salvar a hombres y mujeres como tú y como yo. Puede ver nuestra oscuridad, nuestra caverna que es nuestro corazón y aún así decir, tengo el placer de salvarlos. No lo podríamos hacer de otra manera si hubiera un pequeño mérito, algún ritual suficiente, algún gesto en nuestra voluntad. Dios estaría obligado a hacerlo. Pero la Escritura nos señala constantemente que Dios no está obligado a salvar a nadie y aún así ha querido tener un pueblo, como las arenas del mar y las estrellas del cielo, que le adoren como hijos suyos durante toda la eternidad. Y lo grandioso es que tú puedas ser uno de ellos. Imaginaros un artista que pinta cuadros hermosos o hace estatuas maravillosas. Y las hace para venderlas, para exponerlas, para regalarlas. Pero en cierto momento, por pura voluntad, por placer de hacerlo, hace una estatua o pinta un cuadro y dice, este para mí. Y no lo quiero vender, no lo quiero regalar, no me quiero desprender. Fíjate, tú ahora eres una pobre parte de una cantera de barro. No eres nada más que barro. Y Dios ha dicho, lo voy a crear y voy a hacer cosas útiles en este mundo en el que me muevo, pero voy a hacer criaturas, voy a hacer jarros, voy a hacer estatuas especiales para mí, por el puro placer de hacerlo. Y entonces, tú ahora te miras, y te miras sabiendo lo que eres y de dónde vienes. Y puedas llegar a pensar y decir, ¿yo le produzco placer a Dios? ¿Yo le satisfago? Claro que sí. Pero no le satisfaces por lo que tú puedas decir o por lo que puedas hacer, sino por lo que Él ha hecho contigo y cómo te transforma y cómo te modela. Y cómo día a día te vas pareciendo más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Dios no quiere hacer otra cosa sino que llenarse de complacencia al mirarte a ti y ver la imagen de su Hijo en ti. Y no quiere desprenderse de ella. Y te quiere para toda la eternidad. Terminamos en cuarto lugar con estos versículos por el medio. Porque hemos visto la predestinación, lo que significa, hemos visto lo que Dios buscaba con ello, hemos visto lo que Dios le movía a hacer esto. Pero ¿cuál es el medio? ¿Qué lo ha utilizado? Volvamos al versículo 5. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra. Claro que Él podría haber ido otra vez al barro de la tierra y hacer algo especial para ellos, como hizo con los ángeles. O como puede hacer con todo lo que es las maravillas de la creación. Nuestro Señor Jesucristo de la nada hizo los peces para alimentar a 5.000 personas. Dios tiene el poder en su palabra simplemente para hacer las cosas. Pero no, Él ha tenido un plan eterno desde la eternidad y decir, me voy a abarcar un pueblo para que sean mis hijos y tenerlos conmigo por toda la eternidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de su propio Hijo Jesucristo. Por eso es que podemos llegar a entender el amor de Dios para con nosotros cuando ha sido capaz de desprenderse de su Hijo amado, en el cual encontraba todo su placer y complacencia para que tú pudieras llegar a tener la vida que tienes y a esperar la vida que se te promete. Vino a buscarte y te encontró, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando te encontró, te cargó sobre sus espaldas y curó tus heridas y pagó por tus pecados y te toma de la mano y no te soltará de la mano
y te arrastrará con Él en la resurrección para que entres con Él en la vida eterna. Y mientras estás aquí, Él está preparando una morada gloriosa que tú no mereces, pero que tienes segura. Todo es en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestra guía, es la mano que nos sujeta, es la puerta de entrada al cielo. Es nuestro intercesor en este instante y nuestro abogado. La predestinación, el lugar y el momento en que Dios decidió que fueran las cosas como son para tu propia salvación, se han ejercido de manera completa y definitiva en el Señor Jesucristo. Así que yo termino de esta manera. Termino así. Seguramente alguno de vosotros o conocéis a gente que se estaré preguntando, ¿estoy yo predestinado? ¿He sido yo escogido para salvación? ¿Estoy yo en los planes de Dios eternos? ¿Soy yo parte de ese plan? Bueno, te voy a decir la fórmula infalible para saber que eres predestinado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si eres capaz en esta mañana de poner tu confianza plena, total y absoluta en el Señor Jesucristo, tienes la confirmación mía y la confirmación de la Escritura y por tanto la confirmación de la voluntad de Dios, que a partir de ese instante descubres que has sido predestinado, que estás en sus manos, que te ha tomado para que seas hijo adoptado suyo y que está preparando un lugar en el cielo para ti. Ahora bien, si persistes en tu pecado y la justicia de Dios cae como un rayo sobre ti y no tienes oportunidad y un día te ves a las puertas del infierno o delante de un juez justo, ten la garantía, ten la seguridad y la certeza de que no fuiste predestinado para ser hijo suyo. Que el Señor alarme tu alma y te haga a predisposición a que ocurra lo que ocurra contigo, sea para su gloria. Amén.